Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos como invitado esta vez a nuestro panelista, maestro en ingeniería Sebastián Serrano Vega. Es un placer para nosotros tenerlo nuevamente en la parte de Expodificar en Puebla. Tenemos entendido que usted va a coordinar la parte del panel del estado actual de la ingeniería sísmica después de los sismos del 2017. Bueno, me gustaría que se presentara ante la cámara, su nombre completo y... ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el ingeniero Sebastián Serrano Vega. Me gustaría hacer como la pregunta un poco amplia y extensa. ¿Cuál fue tal vez la experiencia que usted tuvo dentro de su ramo del sismo del 2017? Bueno, el sismo, me imagino que te refieres al del 19 de septiembre. Ah, sí, 19 de septiembre. Un sismo muy intenso, una magnitud muy grande comparado con los sismos que se han tenido en la ciudad, para la ciudad de Puebla, y sobre todo a una distancia muy cercana, aproximadamente a 90 kilómetros de la ciudad de Puebla, con respecto a las coordenadas que arroja el Servicio Sismológico Nacional, pero a 60 kilómetros de acuerdo con las coordenadas que nos da el Servicio Geológico de Estados Unidos. Para ese tipo de sismo, pues los daños a esperarse eran catastróficos. La verdad que se tuvieron muchos menos daños que los que pudiéramos haber esperado. En fin, pues fue una experiencia, digamos que de manera personal muy desagradable ver tanto daño, tanta gente afectada, pero para la ingeniería pues son los eventos que sirven para sacar más información, para investigar y obtener y comprobar algunas teorías y seguramente para formular nuevas. Qué bueno que toca un punto muy importante con respecto al apoyo que la ciudadanía recibió posterior al sismo. La pregunta directa sería: ¿cuáles fueron, en este caso, sus labores posteriores al sismo? ¿Qué es lo que posterior al sismo usted le tocó hacer? Tuve la fortuna de coordinar dentro del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla el apoyo que el mismo colegio, a través de sus asociados y voluntarios, gente que de manera desinteresada quiso apoyar, se brindó ese apoyo al resto de la gente con el fin de revisar las construcciones, las viviendas sobre todo, con el objetivo de asegurarles si era posible que permanecieran dentro de la vivienda o si ésta corría peligro. De esa manera se brindó el apoyo tanto en la ciudad de Puebla y se hicieron destacamentos o brigadas que se fueron al sur del estado de Puebla hasta Acatlán, Izúcar, Atlisco y obviamente sus alrededores. Caso especial, por ejemplo, en Xochimilco, que se brindó un apoyo tanto del colegio como de las autoridades y también jóvenes voluntarios que iniciaron esta labor de apoyo en el Colegio de Ingenieros y después decidieron trasladarse a Xochimilco porque tenían compañeros que radicaban en esa comunidad y se fueron así de manera voluntaria consiguiendo recursos de donde se podía para ir a brindar ese apoyo. Claro, se hacía la observación y el comentario que parte de las infraestructuras que en este caso se derrumbaron, existía gran parte de negligencia por parte de, por así decirlo, organismos que comentaban que no era viable hacer construcciones en esas zonas. No sé si podría comentarnos, de acuerdo al análisis que usted comentó o que usted pudo observar, si esto realmente era cierto o simplemente era alguna otra falla. Bueno, hay casos aislados donde sí se da la construcción en zonas de riesgo, sobre todo de estos llamados paracaidistas, claro, o que invaden o que se apropian de terrenos, que se instalan en barrancas. Sí hubo algunos casos, pero muy pocos, casos aislados. Y hay casos en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México sobre todo, o los casos en que se tuvieron derrumbes, que fallaron edificios alrededor de 50 en la Ciudad de México, pero de esos 50 que fallaron, alrededor de 40 y tantos fueron construidos previo a los temblores de 1985. Obviamente no fueron ni construidos, ni revisados, ni reforzados con las normas técnicas que se hicieron posterior a 1985. Y los otros 5 o alrededor de 5 que se cayeron y que fueron construidos ya con normas actuales, esos pues la verdad cometieron muchos errores, hubo negligencia,
hubo muchos errores técnicos, entonces eso sí, de verdad que habría que sancionar o castigar. Pero afortunadamente, como decía yo al inicio, los daños no fueron los esperados desde nuestro punto de vista para un temblor de tal magnitud y tan cercano. Y también por otro lado, hablando sobre la Ciudad de México, pues era un temblor que amenazaba estructuras que fueran construidas sobre terreno firme, que es como el sur de la ciudad de Puebla, la zona del Pedregal, la zona de Ciudad Universitaria, contrario a lo que ocurrió con el temblor de 1985, que estaba enfocado hacia construcciones asentadas sobre la zona del lago. Así que por esto es que estaba muy focalizado, o estuvieron más bien focalizados los daños en la zona sur de la Ciudad de México. Ok, gran parte, yo creo una gran parte de la problemática que en cuestión de los sismos es la cultura de prevención. ¿Considera usted que México tiene esa cultura para poder saber actuar y poder controlar un sismo? Lamentablemente, aunque hemos avanzado, nunca podemos cantar victoria. Siempre habrá cosas que tengamos que hacer, todo es perfectible y lamentablemente no en todos los casos se está aplicando estas medidas de prevención o se está concientizando o se está capacitando a la gente. En ese sentido existe el CENAPRED, Centro Nacional para la Prevención de Desastres, pero está focalizado en la Ciudad de México, poco hacia el resto de la República. Pero otra cosa que vemos muy lamentable es que se tienen programas para hacer simulacros, que eso ayudaría mucho a la prevención, pero que estos simulacros en la Ciudad de México han intentado hacerlos de una manera integral, donde se involucra a toda la sociedad, pensando, por ejemplo, en que los directores responsables de obra se involucren y estén al 100% dentro de los simulacros, donde se generan mapas o se distribuyen zonas para que atienda cada director responsable de obra. En el resto del país no sé cómo se está haciendo, aquí en la Ciudad de Puebla no se hace así, y lo peor que desde mi punto de vista veo es que el simulacro lo anuncian, entonces la gente pues está esperando, deja sus actividades esperando a que suene la alerta, en lugar de que sea sorpresivo, que sea un simulacro verdadero y que cumpla con todas las expectativas. Y otra cosa es que mucha gente los simulacros los ve como una mera, para cumplir un trámite administrativo, simplemente, no como una preparación para una eventualidad. Eso desde mi punto de vista es lo más grave y que no se toman las medidas necesarias. Otro punto es que es necesario que la gente que está involucrada en las dependencias que aportan o que capacitan para la prevención, que sería Protección Civil, por ejemplo, que estuvieran capacitados, que sea gente preparada, que cuenten con ingenieros, que cuenten con arquitectos, gente que sepa del tema, no gente improvisada. Y estamos seguros de que en caso de una contingencia se requiere del apoyo de todo mundo es bienvenido. De hecho, para la Sociedad de Ingeniería Sísmica sería benéfico que se involucrara a todo el mundo, por ejemplo, los profesores, para que desde niños se les vaya enseñando la cultura de la construcción antisísmica, a los sacerdotes inclusive, porque tienen una gran influencia en la población, a los médicos, enfermeras, abogados, porque después de un desastre pues quedan pérdidas y tienen que resolverse problemas legales, psicólogos para atender a la gente que queda con algunos traumas, en fin, los medios, que insistimos en que los medios deben prepararse, por ejemplo, tienen que ir haciendo una especialización para los medios. Por ejemplo, yo he visto, ya últimamente no veo, pero había visto, por ejemplo, cuando hablaban acerca del Vaticano, había una persona especializada en temas del Vaticano, conoce los edificios, conoce trámites y conoce absolutamente todo. ¿Por qué no, para el caso de los sismos, se da esa especialización para que cuando hablen de la ocurrencia del sismo o de un desastre, no solo de sismo, de cualquier otra eventualidad, tengan los argumentos suficientes y sepan de lo que se está hablando? Sin embargo, los sismos
carecen de importancia mientras no ocurren. Mientras no ocurren, no es un tema que venda. No, para los medios no les interesa porque no vende, no atrae mucho la atención. Pero cuando ocurre, pues entonces sí se vuelve mediático. Entonces eso falta también la capacitación y la concientización, no solo de los medios, de la gente en general. Ok, ya hemos comentado hace un momento que usted nos va a hacer el honor de acompañarnos en nuestro panel en Expo Edificare Puebla. De antemano sabemos el enorme conocimiento y el trabajo y la trayectoria que usted ha tenido en toda su carrera profesional. ¿Cuál sería la expectativa que usted tendría personalmente para este panel? Mira, tomando en cuenta que los invitados al panel son expertos, por ejemplo, el doctor Leonardo Alcántara, experto en sismología e instrumentación sísmica, el doctor Raúl Aguilar Becerril, experto en temas de geotecnia, en la generación de espectros para diseño por sismo, el doctor Amador Terán, que ha sido un experto que ha desarrollado dispositivos de control pasivo de control de energía que se induce a los edificios para el control de sus desplazamientos y mejorar su comportamiento. Pues lo que yo esperaría es que, aparte de que tengamos una buena audiencia, que eso mejore el conocimiento en cuanto a la construcción sismo resistente que se tenga en nuestra sociedad, que vaya permeando poco a poco para que mejoremos y sobre todo también para que la competencia que se da entre quienes diseñan estructuras, el diseño estructural, se vaya elevando el nivel y tengamos un nivel de competencia mucho mejor. Será muy benéfico este tipo de discusiones. Y si hay participación del público, pues eso enriquecerá bastante esta mesa de discusión. Claro que sí, creo que toca puntos muy importantes, que era una pregunta que también quería hacerle, que cuál era el mensaje a proyectar con este panel. Creo que tocamos puntos muy importantes con respecto a tener esa cultura de prevención, a conocer un poco más, tal vez no a fondo como los profesionales de las estructuras, pero sí conocer lo básico para poder nosotros tener esa cultura de prevención que tanto nos hace falta. Esta es una pregunta abierta. Nos encantaría que usted compartiera algunas palabras para nuestros amigos de Expo Edificare Puebla, al panel que van a estar presentando, y pudiera invitarlos también. Sí, desde luego que este será un panel que, si bien tendrá temas básicos, temas para el público en general, pero también tocará temas especializados para quienes se dedican al diseño estructural y que sentarán las bases para lo que ya en el DF viene siendo los diseños más sofisticados de estructuras, y que en la ciudad de Puebla y los alrededores o en general, pues, que la gente se sienta que vamos avanzando.